Capítulo 107. Elección del presidente del Consejo Estudiantil. 8. La elección del presidente del Consejo Estudiantil es el evento que más atención atrae entre las actividades iniciales del semestre. Esto es particularmente notable porque el anterior presidente, Veros, que sirvió 2 años consecutivos, se ha graduado. Aunque Veros fue conocido por ser moderado y discreto durante su mandato, fue sin embargo un presidente encomiable que logró coordinar bien entre la facultad y los estudiantes sin incidentes mayores. El puesto de presidente del Consejo Estudiantil en la Academia Sylvanien no es asunto menor. El presidente puede ejercer una influencia sustancial en las políticas operativas de la academia, movilizar diversos recursos estudiantiles, incluidos los jefes de departamento si lo desea, y, en tiempos de crisis, ejercer una autoridad casi a la par del director. Además, el simbolismo del puesto dista de ser trivial. Los estudiantes que han servido como presidente en Sylvania a menudo son posteriormente seleccionados para roles influyentes en varias torres mágicas, puestos en la corte real y trabajos administrativos en muchas ciudades, solo por el mérito de tener esa experiencia. Para aquellos con un linaje decente, incluso podría servir como trampolín hacia la escena política centrada en la capital imperial. Por lo tanto, es un puesto codiciado que muchos estudiantes ambiciosos sueñan con alcanzar al menos una vez. Desde el frente del edificio Bell hasta la entrada de la plaza estudiantil, el espacio abierto ya estaba abarrotado de numerosos estudiantes. La multitud era tan enorme que la academia tuvo que desplegar oficiales de seguridad. El podio en la primera planta del edificio Bell era grande, pero seguía siendo incierto si la voz del orador llegaría al fondo de la multitud reunida, a pesar del uso de magia de amplificación, que no era infalible. Y con eso concluye mi discurso. ¡Wow! Había un total de 4 candidatos para presidente del Consejo Estudiantil. Entre ellos, los 2 que recibían más atención eran Lorte y Tanye, la heredera de la familia Rothtaylor que anunció su candidatura con el apoyo de la princesa Fenia, y la jefa interina de la compañía comercial Elte, que prácticamente dominaba los derechos económicos de los dormitorios estudiantiles. La confrontación entre los 2 candidatos fue observada con interés tanto por los estudiantes como por el personal de la academia, y ahora los resultados se volvían algo más predecibles. Nuestra próxima presidente, Lorte, si puede dirigir una empresa comercial a su edad, seguro lo hará bien como presidente. Nadie más apto que Lorte Quechen. Se siente la sinceridad en sus propuestas. ¿Por qué querría la representante de la compañía comercial Elte ser presidente sin un propósito claro? Tiene mi apoyo total. La próxima presidente será Lorte. Cuando Lorte terminó su discurso y bajó del podio, estalló un aplauso atronador. Lorte, aún irradiando presencia mientras saludaba con la mano, había completado su turno con elegancia a pesar del elaborado atuendo adornado con encajes. Lorte no tenía ningún deseo de convertirse en presidente del Consejo Estudiantil. Solo unos pocos empleados de la compañía comercial Elte conocían este hecho. Sin embargo, al ver a Lorte ahora, sonriendo entre la multitud que lo vitoreaba y abandonando el escenario, parecía completamente natural que fuera elegido presidente. Habiendo vivido toda su vida como comerciante, es muy poco probable que Lorte dejara de lado sus deberes en la compañía comercial Elte para enfocarse en el rol de presidente. Sin embargo, para cualquiera que lo mirara, parecía estar dando todo por convertirse en presidente, recibiendo la respuesta más abrumadora del público. Habiendo demostrado sus habilidades durante un largo periodo como el gobernante de facto de la compañía comercial Elte, su manifiesto parecía tocar todos los puntos correctos, como si rascara una picazón pública. Por no mencionar que había logrado ganarse un apoyo considerable entre los estudiantes mediante fondos políticos facilitados por el personal de la academia. Cuanto más alto se asciende, más gente observa cuando se cae. Lorte continuó saludando alegremente, ofreciendo una sonrisa astuta a los ojos que lo observaban. Así como su pasado fue ilustre, también lo fueron sus numerosos enemigos. Tratar con el público siempre significa no estar rodeado únicamente de aliados, especialmente para aquellas facciones que albergaban resentimiento contra Lorte, probablemente socios comerciales resentidos que se habían visto obligados a aceptar a regañadientes diversas demandas impuestas por la compañía comercial Elte. Un ejemplo reciente fue el incidente con la panadería Leplace, que casi dejó de recibir suministros debido a un problema con un dueño inescrupuloso que intentó asegurar prioridad mediante pedidos excesivos. No fue una experiencia agradable. En resumen, la compañía comercial Elte había aprovechado su posición a cargo del mercado de los dormitorios para intimidar a sus socios comerciales con una impunidad casi descarada, en su mayoría bajo pretextos aparentemente legítimos. Sin embargo, para quienes la sufrían, la legitimidad de esas acciones importaba poco. Aunque todos podían albergar resentimiento hacia Lorte, la creciente influencia hacía difícil que expresaran su descontento abiertamente. Lorte era alguien que incluso podía convertir esa animosidad en una ventaja. Para ahora, todo el material debería haberse distribuido. Habiendo bajado completamente del podio,
Lortelle se quitó una a una las joyas que adornaban su cuerpo, las jorcuiles en forma de rosa azul, los pendientes con cuentas rojo oscuro y los encajes colgantes. Con cada pieza de pretensión removida, sintió un regreso a sus orígenes mercantiles. Esperando frente al podio estaban su secretaria Lien y el matón Durin en una postura respetuosa, empleados de la compañía comercial Elte. Entregando las joyas quitadas sin cuidado, Lortelle soltó su cabello y entró en la primera planta del edificio Bell. Karek y Max huyeron según lo planeado. Bien. ¿Y los documentos que distribuimos a nuestros socios comerciales? Mordieron el anzuelo. Probablemente se expondrá durante el periodo electoral. Un breve intercambio con sus secretarias. Después de recibir todos los informes necesarios, Lortelle volvió a mirar hacia la plaza desde la entrada del Salón Nobel. Aunque la inmensa multitud coreaba su nombre al unísono, la expresión de Lortelle se había enfriado. Ella lo sabía bien. El apoyo público es como el mar, viene en olas, arrasando como una marea alta, solo para retroceder como si nunca hubiera estado allí. La documentación que la compañía comercial Elte había distribuido a los socios comerciales en los dormitorios implicaba a Lortelle en malversación de fondos de la empresa, una fabricación de la propia Lortelle. Como Lortelle se consideraba a sí mismo y a la compañía comercial Elte como uno solo, no tenía razón para malversar fondos de la compañía. Lo importante era simplemente necesitar un defecto para derribarse a sí mismo. Esos socios comerciales, que guardaban rencor contra Lortelle, no desaprovecharían una oportunidad tan excelente. Para empañar la imagen capaz y moral que Lortelle había construido, revelarían la malversación y su inmoralidad al mundo. Mientras se mantuviera cierta anonimidad para los denunciantes, no faltarían socios comerciales dispuestos a apuñalar a Lortelle por la espalda. Un escándalo de malversación sería devastador para la imagen del presidente del Consejo Estudiantil, un puesto que se espera mantenga integridad. Se convertiría en el catalizador para la abrupta caída de la amada Lortelle. Entonces, todos los reflectores se desplazarían hacia la otra candidata, Tanye, opuesta a Lortelle. El efecto de contraste sería dramático. Hay una catarsis peculiar en la caída de los justos. Es durante el momento en que alguien que aparentemente comanda el mundo cae sin sentido que la atención de todos converge. Si ese momento se aprovechara para mostrar la firmeza de Tanye, Lortelle voluntariamente volvería al público en su contra, porque podría resultar rentable. Jefa interina Lortelle, ¿está segura de que este es el plan que desea seguir? Lien, la secretaria, preguntó de repente, una pregunta que sobrepasaba sus límites. Lortelle había vivido una vida interpretando el papel del villano. No era alguien que dudara en abrazar ese personaje. Claro, la infamia y la desgracia podrían seguirla, pero para Lortelle, eran parte de ella como cualquier miembro. Lortelle no era de los que se deleitaban bajo los reflectores en el escenario. A menudo era quien estaba detrás del telón. Por eso es crucial elegir cuidadosamente quién estará en ese escenario. Había 4 candidatos en estas elecciones. Sin embargo, los 2 que precedieron a Lortelle eran considerados intrascendentes debido a su débil influencia e interés. No obstante, la siguiente persona que debía subir al podio después de Lortelle era alguien que había captado la atención pública. Pareces nerviosa, Tanye. Tanye, que estaba a punto de seguir a Lortelle al podio, se detuvo frente a ella con los labios apretados, sus manos aferradas al dobladillo de su falda temblaban levemente. Al pasar junto a Lortelle, debía ascender al podio y declarar su candidatura. En un lugar donde todos coreaban el nombre de Lortelle, debía persuadir a la audiencia mientras cargaba con el peso de la sospecha bajo la acusación de incitación al asesinato. Era una prueba cercana a la tortura, y Tanye sola debía soportarla. Las siguientes palabras de Tanye sorprendieron ligeramente a Lortelle. Yo no asesiné a Ed Rottweiler. Con una determinación inquebrantable, miró directamente a los ojos de Lortelle mientras hablaba. Casi 2 semanas habían pasado desde que Ed se había retirado a la reclusión. Tanye, habiendo huido de la residencia real por su propia voluntad, desafió a las autoridades investigadoras de la academia, esforzándose por probar su inocencia y, al mismo tiempo, preparándose para las elecciones presidenciales del Consejo Estudiantil, una marcha implacable. Física y mentalmente agotada, aún había un vigor en su actitud resuelta. La imagen de Tanye temblando y encogiéndose ante Lortelle ya no se veía por ningún lado. Se mantenía en pie de igualdad, diciendo solo la verdad tal cual era. Después de terminar su declaración, Tanye pasó junto a Lortelle hacia el podio. Un silencio inquietante envolvió el área. La multitud de estudiantes en la plaza era inmensa, pero no se escuchaba un susurro entre ellos. Hasta un momento antes, el espacio estaba lleno de vítores para Lortelle, pero ahora la escena era marcadamente contrastante. Desde el podio, se podían observar los rostros de la multitud. Wade, el mejor alumno de primer año, y Dick, el mejor de último año, estaban al frente, atrayendo las miradas de sus compañeros. En otro lugar de la multitud, Clevius, que parecía haberse recuperado de sus heridas, tenía todas sus vendas removidas, mientras que cerca se veía el rostro de Albaide. Al fondo, el maestro de espada Taylor observaba con los brazos cruzados, acompañado de Ayla, que apoyaba la cabeza en su hombro, y entre ellos estaban Anix, el maestro de magia de vuelo, Anes, la asistente principal de la profesora Claude, el alquimista del desastre, Josette, el investigador más joven de la torre mágica, Dorothy, la experta en preparación de reactivos, Edel, la trovadora romántica, y Triciana, la maestra de magia elemental. Uno tras otro,
talentos luminosos de Sylvanie llenaban el lugar, mientras Tanya se plantaba firmemente frente a ellos y comenzaba a hablar. Hola, soy Tanya Rothtaylor, y me presento ante ustedes como candidata a la presidencia del Consejo Estudiantil. Incluso los candidatos menos significativos que habían subido al podio antes del Ortega recibieron al menos aplausos al saludar a la multitud, pero la asamblea permaneció en silencio. Finalmente, estallaron aplausos dispersos aquí y allá, pero vacilaron rápidamente, ya que la mayoría ni aplaudía ni se movía, apagando incluso esos escasos rastros de sonido. Tanya levantó la vista, respiró hondo y luego tragó saliva. La mirada pesada de cada estudiante parecía estrangularle el aliento. No protegida del ridículo directo debido a la grandeza de la familia Rothtaylor, Tanya enfrentaba una escena escalofriante. Cientos, si no miles, de ojos fríos parecían preguntarle, ¿debería una asesina postularse para presidenta del Consejo Estudiantil? ¿Tanta hambre de poder tienes? Esta escena de pesadilla podría causar un trauma de por vida dependiendo de la disposición de uno. Aunque el aliento de Tanya se cortó un momento, logró no mostrar su angustia. Con una determinación sólida como una roca, continuó su discurso. Yo, me presento hoy porque Tanya procedió con su discurso en medio del silencio. A pesar de pasar 5 y luego 10 minutos, la multitud permaneció mortalmente callada, un marcado contraste con los aplausos dados en las pausas naturales de discursos anteriores. El silencio era una presión tácita contra Tanya. Basta, baja. Nadie te apoya. A pesar del apoyo de la princesa Fenia o su estatus como descendiente de una casa noble ducal, la multitud parecía decir que no era digna de la presidencia. Tanya apretó los dientes y siguió, pero la audiencia permaneció impasible. Contener las lágrimas era un imperativo, mostrar debilidad significaría el fin. Debía parecer imperturbable, mantener un rostro de acero y actuar con normalidad si quería mantenerse ante ellos. Habló de planes prácticos de restauración para instalaciones estudiantiles, reformas en estructuras financieras, expansión de becas y mejoras en el trato estudiantil. Sin embargo, nadie escuchaba. Finalmente, su tiempo de discurso terminó. Entonces, gracias por escuchar, asesina. Una voz sonó, cobardemente escondida en la multitud, cayendo como una gota de veneno en la comida, sutil, pero potente. Tanya sintió que se ahogaba, pero milagrosamente negó con la cabeza. Explique la conspiración de asesinato. ¿Es la lucha interna de la familia Rothtaylor la culpable? Si vamos por el periódico estudiantil, es como si postularse ahora es realmente conducta apropiada. Yo también lo intentaría si entrara Sylvanie bajo el apellido Rothtaylor. Así es. Si gana, es el premio gordo. Aún así, ni una palabra sobre las acusaciones de conspiración. Poco a poco, los murmullos crecieron. Algunos fingían susurrar, otros hablaban en voz baja, pero incluso el más leve de estos comentarios acudía a la determinación de Tanya. La náusea la golpeó, obligándola a agarrarse al podio para no colapsar. Sabía que era tonto estar allí, un acto vil en sí mismo, pero ya no quería huir más. Todo lo que Tanya Rothtaylor había hecho desde que entró a Sylvanie fue sorprenderse, ser manipulada y huir. Vivir una vida siempre buscando una oportunidad, pero temblando cuando finalmente llegaba se sentía patéticamente lamentable. Gracias por escuchar mi historia. Apenas logrando su declaración final, Tanya se aferró a la coherencia, mientras la habitación parecía girar. No quería parecer patética en el estrado, incluso si luego llorara en su almohada en su habitación, ante esta multitud, necesitaba mostrarse fuerte. Crash, pero la vida no siempre sale como uno desea. No pudo soportar la presión mental y colapsó en el suelo entre risitas débiles. Jeje, jaja, no se rían, hasta yo quiero reírme. Con los murmullos de la multitud a sus espaldas, Tanya cubrió su rostro, decidida a no mostrar sus lágrimas. Sin embargo, la desesperación la carcomía. Quizás había alcanzado su límite. Justo cuando pensó que había hecho suficiente, la marea de la vida cambió, tan abruptamente como una ráfaga de viento. Bush, un viento feroz sopló, no una brisa suave de finales de primavera, sino un vendebel monstruoso. Grito. ¿Qué demonios? De repente, las banderas ondeaban, los estudiantes se aferraban entre sí para estabilizarse, algunos tropezaban, mientras otros se sujetaban el cabello para ver a través del caos. Cuando el viento amainó, todos recuperaron el aliento, incluso el personal de seguridad estaba conmocionado. ¿Qué fue eso? Deberíamos correr. Un lobo, más grande que el podio, apareció de repente, un ser manifestado usando los poderes de resonancia de Janika, como si hubiera saltado a través del espacio. Aullido. El aullido del lobo resonó grandiosamente. Sobre su lomo estaba un rostro familiar, Janika Foilover, y un chico con túnica. Es un espíritu de viento de alto rango. Eso es un espíritu de viento de alto rango. Lo vi durante el examen de asignación elemental. Algunos estudiantes reconocieron al lobo de cuando Ed lo invocó en la cima de Orun. Lo había sacado, esperando reconocimiento. Tanya también había visto materializarse a este espíritu. Era el mismo que su hermano, Ed Rothtaylor, había controlado en el altar de la retribución. El chico con túnica se acercó al podio, y al mirar hacia arriba, Tanya pudo ver el rostro del chico rubio bajo la sombra de la capucha. Intentó hablar, pero no salieron palabras mientras las emociones atascaban su garganta. Ver esta escena surrealista la hizo preguntarse si era una alucinación. Pero, has pasado dificultades por mi culpa, Tanya. Lo siento mucho, de verdad.
Cuando la voz de Ed llenó sus oídos, supo con certeza: hay mucho que explicar, pero primero, ocupémonos de la situación actual. Ed se arrodilló y reconfortó a Tanye con una palmada en la espalda. Se puso de pie, ajustando su capa, revelando su rostro, y la multitud contuvo el aliento. Es ese hombre es Ed Rottweiler. Ciertamente, es él. Yo asistí a estudios elementales con él. Es el mismo Ed Rottweiler que dijeron muerto en el periódico estudiantil. Un impostor. No puede ser, ¿verdad? Idiota. Mire al espíritu de alto rango. ¿Cuánta gente aquí puede manejar eso? De pie ante una multitud confundida, Ed estabilizó el podio. Con una tos para aclarar su garganta, el silencio regresó al instante. Todos estaban listos para escuchar lo que Ed tenía que decir. ¿Cuáles serían sus primeras palabras? ¿Debería explicar primero su propia supervivencia? Eso no era algo que pudiera explicar fácilmente, tomaría tiempo. Este era un escenario para la declaración de campaña presidencial del Consejo Estudiantil. Por lo tanto, parecía correcto hablar de asuntos apropiados para esta ocasión. En primer lugar, necesitaba abordar la reputación que Tanya había visto destrozada. Solo una persona podía manejar esto decisivamente, el propio Ed Rottweiler. Hola, soy Ed Rottweiler. Su influencia no era inmensa sobre todos los estudiantes, pero llegaba a los jefes de departamento. Ganárselos es una estrategia clave en la carrera presidencial. No fui asesinado por Tanya Rottweiler y, de hecho, la apoyo más activamente que nadie. La jefa de último año, Lucy Merrill, y la jefa de tercer año, Janica Foylover, lo seguirían si las persuadía. Además, el jefe de combate de segundo año, Clevius, lo reconocía internamente, al igual que el subjefe del departamento de magia, Jix, y la jefa del departamento de alquimia, Albaire, que respetaban sus habilidades. El jefe del departamento de magia de primer año, Joseph Wade, también conocía sus méritos, por lo que la importancia del apoyo de Ed Rottweiler era indiscutible, especialmente con el respaldo de la princesa Fenia. Sin embargo, para Tanye, se trataba más de apoyo que de ganancia política. Por favor, comprendan las intenciones de Tanye. Como su familia, siempre estaré aquí para animarla. Desde su lugar en el podio, Tanye se pasó la mano por el rostro repetidamente, observando la espalda de Ed. Su respiración se cortó. Los recuerdos de escalar las colinas de la hacienda con Ed se superpusieron con este momento. Era el recuerdo de ese recuerdo lejano, apoyándose en él cuando se quedaba sin aliento. Los recuerdos que le habían susurrado a Tanye en los tiempos difíciles, que algún día sería recompensada por sus luchas. Las noches son más oscuras justo antes del amanecer. Tanye se susurraba a sí misma cada noche, creyendo que habría un fin para la oscuridad en su vida.